Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 17 de julio, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Gestión de conflicto de intereses en la administración pública, que tiene como objetivo el de brindar un marco conceptual y práctico que les permite identificar, evaluar y gestionar estratégicamente los conflictos de intereses en la administración pública, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de integridad institucional. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la ingeniera Lorenza García Sarria, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este importante evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia, y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para obtener la certificación correspondiente por su participación en la presente actividad, será requisito indispensable contar con un mínimo del 90% de permanencia en la sesión virtual. Acto seguido y para iniciar esta conferencia tengo el placer de presentar al señor Daniel Quispe Mesa, quien es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su bachiller y título profesional en Derecho Convención Sobresaliente. Así también complementó su formación con un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca de España, y actualmente cursa estudios de doctorado en responsabilidad jurídica multidisciplinar en la Universidad de León de España también. En el ámbito profesional, se desempeñó como técnico judicial. Se desempeñó como técnico judicial y secretario, primero en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú y como secretario de confianza en la misma institución entre mayo y julio del 2021, redactando proyectos de ejecutorias supremas y recursos de casación. Posteriormente contribuyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Dirección General de Asuntos Criminológicos, elaborando proyectos normativos en materia penal y penitenciaria. Así también fue de servicio especializado legal para la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones y ha colaborado como consultor externo para la Organización Internacional del Trabajo como coautor de informes jurídicos sobre trata de personas. Además, formó parte del grupo de investigación en Derecho Penal y Corrupción, lavado de activos, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada contemporánea. En ese sentido, le damos la más cordial bienvenida al doctor Daniel Quispe Mesa, a quien le vamos a brindar el pase para que pueda iniciar con la sesión del día de hoy con el tema conflicto de intereses en la administración pública. Bienvenido, doctor, no sé si nos escucha. Sí, muchas gracias. Buenos días. Nuevamente, gracias por la invitación al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, ahora concretamente me han dado digamos, la tarea de hablar sobre la gestión de conflicto de intereses en la administración pública. Agradezco también la asistencia de las personas que se han conectado el día de hoy. Voy a intentar ser lo más conciso posible en la información que voy a brindar ahora. Tengo una presentación que voy a oralizar y está muy cargada de componentes normativos, dado que estamos hablando de gestión de conflicto de intereses en la administración pública. Realmente todo esto se va a circunscribir a cuestiones que están en las normas de muchos sectores, digamos, de la administración para poder comprender más o menos cuál es el avance que hemos tenido respecto a la gestión del conflicto de intereses en la administración. Voy a centrarme en eso. Voy a hablar primero de qué es la administración pública, qué es el conflicto de intereses y en base a eso vamos a ir desarrollando, digamos, estas cuestiones particulares. Creo que un punto también de quiebre interesante tiene que ver con los actos de corrupción. Voy a tratar de vincularlo por ahí, pero luego salir de ese tema porque no todo conflicto de interés está vinculado con actos de corrupción
y mucho menos con delitos, ¿no? Digamos que tenemos esa relación, aunque a veces nosotros lo podemos relacionar de esa manera. También vemos de alguna forma el conflicto de intereses con la gestión de intereses y lo vinculamos con el tráfico de influencias, aunque no es solo eso, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, todas las salidas que tenemos, todos los avances que se han podido hacer también a nivel interno, como respuesta también a las exigencias internacionales vinculadas a la materia para, digamos, transparentar la información y los deberes que tienen los funcionarios y servidores públicos. Bien, entonces, haciendo esas pequeñas acotaciones, voy a compartir la presentación que he hecho. Como les he mencionado, está, voy a hacer una explicación, digamos, a las cuestiones que he podido recopilar para ir conversando y compartiéndolo ya también seguramente con las participaciones que habrán en su oportunidad. Entonces, bien, voy a compartir pantalla. Y como les había mencionado, lo primero que tenemos que, es un punto de partida inicial es qué es la administración pública, ¿no? Aunque parezca obvio, tenemos que partir de estos conceptos. Para eso he recurrido a lo que dice Morón Urbina en uno de los libros que tiene, unos comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde dice que la administración pública es el conjunto de organismos a cargo de la función administrativa. Y hace la precisión de que la administración pública no se restringe al Poder Ejecutivo, no es exclusivamente el Poder Ejecutivo, porque administración pública también implica otros organismos, o también existe la administración pública en otros organismos autónomos, que pueden ser municipios, gobiernos regionales, y hace una serie de distinciones también, digamos, en los primeros artículos comentados que tienen en este libro que les estoy haciendo referencia. Tampoco es sinónimo de estatalidad, dice. Está conformada por personas naturales y jurídicas de origen privado que asumen, digamos, algunas funciones que se les da. Y bueno, eso también sigue alguna lógica vinculada a que es un funcionario servidor público, que como sabemos también tiene una lógica distinta propia del, digamos, conceptos administrativos que son distintos a los conceptos penales. Como mi formación es estrictamente penal, haré mucha referencia a los temas penales o haré comparaciones con también los temas penales para hacer también, digamos, me parece útil esa distinción, ¿no? Porque muchas veces también las sanciones que se pueden dar a nivel administrativo guardan relación con investigaciones que se pueden hacer en el ámbito penal. Entonces hay que, digamos, complementar conceptos para poder entender mejor esto. Entonces ya tenemos ese punto de partida, ¿no? De administración pública, el conjunto de organismos a cargo de la función administrativa. Un segundo concepto que tenemos que tener en claro es eh, qué es la gestión qué es el conflicto de intereses, ¿no? Luego vamos a volver a la diapositiva anterior, las diapositivas anteriores. ¿Qué es el conflicto de intereses? Para esto he sacado estas definiciones de algunos lineamientos. Primero, el lineamiento que está en el MEF y luego vamos a ver un lineamiento que está en la OEF, que tienen, digamos, definiciones muy similares, pero las he recogido y miremos la fecha. Esta es la directiva 002 del 2025 y dice que el conflicto de intereses es la situación que afecta o supone un riesgo para el interés general al ocurrir que los intereses particulares de un funcionario o servidor suponen un incentivo para su favorecimiento o cuando menos afectan su objetividad e imparcialidad para adoptar, influir o participar en la toma de una decisión pública. Entonces, desde esa definición, ¿qué podemos rescatar, no? Situación que afecta o supone un riesgo para el interés general al ocurrir que los intereses particulares se contraponen. Entonces, parece que el funcionario tiene un interés privado que hace que se desvíe del interés general, ¿no? Entonces puede, dice, favorecer o por lo menos afectar su objetividad e imparcialidad. Entonces está vinculado a eso, para adoptar, influir o participar en la toma de una decisión pública. Entonces, como vemos, es el desvío, digamos, del interés general hacia el interés particular. No hay ningún medio corruptor para, digamos, separarlo concretamente de actos de corrupción que pueden haber. O sea, puede haber conflicto de intereses con casos de corrupción, porque por definición la corrupción pública sería el abuso de este poder encomendado para un beneficio propio o de tercero, ¿no? Así lo define Transparencia Internacional y parece que hay un consenso sobre eso. Entonces puede haber un conflicto de intereses donde se desvía, porque si ven la definición es muy similar, puede haber conflicto de intereses donde ahí se desvía del interés general, pero no hay un caso de corrupción en sí mismo, un caso de cohecho, llamémosle así, ¿no? Para tener muy en claro eso, para ir separando, digamos, conceptos que sí pueden confluir, pero no son siempre, no se da siempre de esa manera. En la otra definición de la UEFA, que es del año 2023, quiero también hacer esa acotación espacio-temporal para lo que viene después.
Entonces dice, es una situación en la que los intereses del servidor o colaborador colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones, lo cual puede generar una posible afectación al desempeño imparcial y objetivo de las funciones desarrolladas por el mismo en razón de intereses personales. Nuevamente ese desvío, ¿no? Y habla de imparcialidad y objetividad, que en estos ámbitos también, digamos, quizás hasta se pueden tomar como sinónimos, ¿no? La imparcialidad y objetividad. Dice, y acá viene algo interesante, un conflicto de intereses puede ser real, aparente y potencial o potencial. No lo dice, por ejemplo, esta directiva del MEF, pero también hace esa distinción en sus definiciones, ¿no? De por qué puede haber conflicto de intereses reales, aparentes y potenciales. Pero todos ellos, al fin y al cabo, son, por definición, también entran dentro del concepto de conflicto de intereses. Entonces tenemos esta primera definición, que la voy a comparar con la del MEF, perdón, esta primera definición es del MEF y la segunda es de la UEFA. Dice conflicto de interés real, conflicto de interés potencial y conflicto de interés aparente. No lo señala dentro de la definición, pero luego sí lo, digamos, desgrana y los coloca de esta manera. Entonces dice, conflicto de interés real se configura cuando el servidor posee, mantiene o adquiere un interés particular que interfiere de manera directa en su labor, afectando su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. Conflicto de interés real. Vamos a compararlo ahora con lo que viene, que dice conflicto de intereses reales. Existe cuando el interés privado del servidor o colaborador de la entidad interfiere con sus obligaciones públicas, afectando su independencia e imparcialidad de criterio profesional y se plasma a través de una toma de decisión, parecer o tramitación atendiendo a su interés personal o de terceros. Palabras más, palabras menos, parece que dice lo mismo, igual que con las definiciones, ¿no? O sea, lo que hay que rescatar aquí es que como habla o sea, utiliza el término real, es como que una efectiva interferencia en las obligaciones, digamos, que se están asignando al funcionario o servidor público. Luego tenemos un conflicto de intereses potenciales. Como su mismo nombre lo dice, potencialmente. Es decir, a diferencia del interés real de una intervención concreta, en estos casos se habla de una posible afectación a su imparcialidad por una situación concreta, ¿no? Lo mismo dice aquí, tiene intereses privados que podrían en el futuro causarle un conflicto con el interés público que debe resguardar. Una posición particular que tiene, un puesto particular que tiene un servidor público que podría generar, sí, a futuro, una afectación por un conflicto de intereses que podría darse. Y finalmente, en la definición se hace alusión al conflicto de intereses aparente. Como su mismo nombre lo dice, aparente. Entonces, dice, se configura cuando se percibe que un interés particular podría afectar la imparcialidad y objetividad de un servidor en el ejercicio de sus funciones, aunque realmente no sea el caso. Incluso así, ¿no? Se hace alusión a un conflicto de intereses. En el otro también, es cuando la concurrencia del interés de él o la servidora, un colaborador puede ejercer una influencia indebida, aun cuando de hecho no lo ejerza. Bueno, claro, como estamos hablando de imparcialidad, objetividad, dentro de este contexto, ¿no? De imparcialidad, hay que ser y parecer imparciales, hay que ser y parecer objetivos, no solamente serlo, porque eso también es, digamos, un reflejo de cómo se ve la administración desde afuera, incluso desde adentro. Entonces, por eso es que esa definición de conflicto de intereses aparentes también es recogida. ¿Por qué? Porque también se da esa apariencia de la concurrencia de intereses que no debería existir. Entonces, todo eso está, digamos, por definición recogido en estos lineamientos que se están dando en estas entidades. Ahora, voy a regresar a hacer alusión a la función pública y su reconocimiento constitucional para hacer, digamos, eh, una comparación entre el concepto de administración y el concepto de conflicto de intereses y por qué es importante este reconocimiento constitucional. Entonces, un primer punto de partida sería artículo 39 de los funcionarios y trabajadores públicos, donde dice que todos ellos, funcionarios y trabajadores públicos, están al servicio de la nación. No es menor cosa esta definición, que ya se está, digamos, desde un punto constitucional, otorgando a estas personas determinados deberes que tienen que cumplir, que luego son recogidos en normas de menor rango, ¿no? Legales y también reglamentarias. El artículo 40, que hace alusión a la carrera administrativa, también habla de cómo se regula el ingreso a la carrera administrativa, pero lo más importante aquí, porque a veces no voy a leer todo, sino a veces una síntesis, otras veces cuando sea necesario sí, y por eso hablaba al inicio de un componente normativo muy cargado que me hace necesariamente tener que leerla cómo está la regulación actual. Pero claro, luego de leer la normativa correspondiente, lo que voy a hacer es hacer pequeños comentarios para que poder darle más sentido a lo que estoy leyendo. Entonces dice aquí en el último párrafo que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos
que por todo concepto perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señalan la ley en razón de su cargo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos piden o para qué la Constitución dice que es obligatoria esta publicación periódica de los ingresos que pueden tener altos funcionarios y otros servidores? Que luego vamos a ver que hay definiciones ya de que puede ser un alto funcionario, quiénes son esos servidores, porque los comprende la ley. Mientras lo comprenda la ley, por principio de legalidad, ya sabemos quiénes son estas personas a las que hace alusión la Constitución. Entonces, em, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que transparentar eso? También para no solamente evitar, porque lo primero que se nos viene a la mente es, claro, para ver el tema de enriquecimiento ilícito, para ver cómo es que el funcionario A, que ganaba, no sé, 10.000, 12.000 soles, termina comprándose casas, propiedades que no van acorde a los ingresos que tenía durante ese periodo, y mucho menos con el periodo anterior. Entonces es importante ver eso, pero no solamente eso, también tiene que ver con una cuestión de prevenir conflicto de intereses, y lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el artículo 41 que habla de la declaración jurada de bienes y rentas. Y aquí también hace una definición general. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Ya vamos a ver casi hacia el final el contenido de la declaración jurada de bienes y rentas, en por qué, a quiénes está dirigida esta declaración jurada de bienes y rentas, porque es importante también para el tema, un tema de transparencia y vinculado también al conflicto de intereses, ¿no? Siempre se puede ver eso porque nos piden mucha información vinculada no solamente a nuestros ingresos que hemos tenido durante el ejercicio que hemos realizado, sino también de determinadas personas que están vinculadas a nosotros, negocios, etcétera, etcétera. Entonces es importante ver eso porque de esa forma la Contraloría lo que va a hacer es verificar qué tipo de ingresos están dando, qué tipo de relación puede estar entre un servidor público, funcionario público y alguna empresa de carácter privado con la que de alguna forma haya podido tener alguna relación, ¿no? Entonces, por eso es importante ese control que se está dando a través de la declaración jurada de bienes y rentas que tiene esta relación. Pero vemos también entonces que tiene un mandato, llamémosle constitucional. Pero no solamente tenemos un mandato constitucional, sino también un mandato convencional. Solo por hacer alusión a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tenemos en el artículo 3 medidas preventivas, ¿no? Sabemos que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene, es de vocación universal, por lo tanto el Perú está vinculado al cumplimiento de estas, de las cuestiones, digamos, obligatorias que señala la Convención. Entonces, por eso yo lo quería relacionar con corrupción, porque digamos que aunque el conflicto de intereses no sea concretamente, no sea siempre un acto de corrupción, no esté vinculado siempre a un acto de corrupción, porque pueden darse otras situaciones que vamos a ver más adelante, ciertamente guardan una estrecha relación, y así lo entiende la Convención, y así lo entiende, digamos, el Perú cuando vayamos un poquito más adelante al Plan Nacional de Integridad, a la política también vinculada a actos de corrupción. Entonces, el artículo 3 dice, normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses, asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Ya ingresa a hablar sobre la prevención del conflicto de intereses. En esta lógica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, lo relaciona directamente a actos de corrupción, actos de tráfico de influencias, a actos vinculados a puertas giratorias, que de alguna forma también lo recoge el ordenamiento jurídico peruano. Vamos a ver. Entonces nos dice que los estados deberán establecer medidas y sistemas de que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. ¿Para qué? Para preservar la confianza y la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública. Entonces vemos aquí que ya hay una exigencia internacional vinculada a la prevención del conflicto de intereses. Prevención. No hablamos de sanción, aunque eso ya eso tendría un componente no solo administrativo, sino también penal, ¿no? ¿Qué hacer cuando ya, digamos, esa situación se hace intolerable para la vida en sociedad y podemos hablar de que se está cometiendo un delito? Habla de prevención de conflicto de intereses, todavía no penal, ¿no? Son medidas preventivas que también se recogen y son propias de la característica de esta convención. Sobre eso, ¿qué más nos dice, no? En estas medidas preventivas que se deben tomar, mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta,
instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y sistemas para la declaración de los ingresos, otra vez vinculada a declaraciones juradas, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. Vemos esa importancia que se tiene de presentar estas declaraciones juradas para transparentar los ingresos, para transparentar lo que la persona puede, no solo ingresos, también egresos, lo que ha podido obtener y todas, digamos, vinculado a las funciones que realizan. Seguramente aquí hay muchas personas conectadas, han tenido que hacer esto en algún momento, ¿no? Cuando nos mandan de la entidad en la que trabajamos, ingresamos a trabajar, una declaración jurada al inicio, y cuando cesamos del cargo también nos envían una declaración jurada a presentar y que luego tenemos que enviarla o incluso firmarla y llevarla presencialmente a la Contraloría si es que no tenemos esta firma digital. Entonces tenemos este reconocimiento convencional que es recogido por el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Vemos que es del 2018-2021, que ya está, o que ya debería haber un nuevo plan nacional. Sin embargo, hay que rescatar, ¿no?, que en este periodo donde se publica este plan nacional, se establecieron diversas cuestiones interesantes vinculadas a la lucha contra la corrupción. Creo que eso es importante rescatar porque, de todas maneras, hasta el día de hoy, haciendo referencia por eso a la normativa de la OEFA, a la normativa del MEF, que he citado para hacer alusión al conflicto de intereses, se basan, digamos, mil disculpas, se basa, digamos, también en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Es decir, dice, motivados por el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, estamos sacando estos lineamientos vinculados al conflicto de intereses dentro de nuestra entidad. Entonces sí ha tenido, digamos, un recibo importante el Plan Nacional, y aunque no solo se regulen cuestiones vinculadas a corrupción, es importante esto porque combinan cuestiones, ¿no? O sea, conflicto de intereses y también hablan ya de sanciones vinculadas a casos de corrupción. Por eso es que me parece que esa línea delgada donde pueden confluir ambos conceptos es interesante porque digamos que todos los esfuerzos que se han dado están vinculados a casos de corrupción, pero luego vamos dejando eso también. Es decir, se le presta mucha atención a la vinculación de conflicto de intereses con corrupción, pero no es menos cierto que también ha servido para que estos mecanismos de prevención puedan ser atacados desde un punto de vista extrapenal. Es decir, no solamente recurrir al derecho penal, que siempre llega después, llega cuando ya pasaron, digamos, las cosas, ¿no? Es decir, cuando ya la persona cometió el cohecho, recién vienen a sancionarla, la persona cuando cometió el tráfico de influencias, recién vienen a investigarla, a sancionarla, cuando cometió un delito de negociación incompatible, recién vienen entonces a sancionarla o investigarla. Entonces el derecho penal llega después. Y como llega después, lo más importante es adoptar medidas de prevención. Creo que eso es mucho mejor. Entonces, reforzamos los mecanismos preventivos para evitar que alguien cometa delitos dentro de una entidad, porque está bien supervisado, porque hay muchos controles, porque hay muchos mecanismos para ejercerlos a favor de, digamos, una correcta administración pública, es que se dan estos esfuerzos. Entonces es muy valioso por eso la vinculación del conflicto de intereses con la lucha contra la corrupción, porque de esa manera, si bien querían hacer un reforzamiento penal, también hubo un reforzamiento extrapenal que tiene relación con eso y ese desarrollo, digamos, hasta el momento. No hay un balance posterior de cómo vamos, digamos, del 22 en adelante hasta la actualidad. Pero como ya les había mencionado con los dos ejemplos anteriores sobre estos lineamientos vinculados a cuestiones de conflicto de intereses, gestión de intereses, es que se hace referencia aún al Plan Nacional, es decir, estamos vinculados aún a este Plan Nacional de Integridad que ha motivado en muchas ocasiones que en diversas entidades empiecen a realizar esfuerzos o modificar, digamos, también las cuestiones que tenían en algún momento reguladas. Entonces, ¿qué nos dice este Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción? Nos habla sobre la prevención de la corrupción. Entonces dice, fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción. Dentro del eje primero, el eje uno, dice capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción. Dentro de este eje uno de medidas preventivas que se podrían tomar a futuro, tenemos el punto 1.5, que habla de instalar y consolidar la gestión del conflicto de intereses y la gestión de intereses en la administración pública. Adecuar el marco normativo en materia de integridad pública de acuerdo a los estándares de la OCDE a través de mejora del marco normativo sobre declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas, así como fortalecimiento de la fiscalización patrimonial de los funcionarios y servidores públicos obligados a presentar la declaración jurada. Establecimiento de la obligatoriedad de la declaración
jurada de intereses y establecimiento de un nuevo modelo de regulación de la gestión de intereses. Entonces, esta primera situación vinculada a la capacidad preventiva está orientada exclusivamente a cuestiones de declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas, ¿no? Es importante eso, ¿no? Por eso era que estaba vinculado, hice la relación con lo que dice la Constitución, con lo que dice la Convención. Ahora el Plan Nacional también está un poco más ligado a la OCDE, pero en todos coinciden de la importancia de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. Es importante eso. Es un eje importante para prevenir, digamos, el conflicto de intereses dentro de la administración. Em, También dentro del Plan Nacional se plantean políticas de integridad. Nos hablan del código de ética aquí. Dice, integrar el código de ética, políticas de regalos, conflictos de intereses, de eventuales contribuciones políticas, contribuciones filantrópicas, viajes y rendiciones de cuentas, entre otros. Incorporar en el código de ética ejemplos para su mejor entendimiento y aplicación. Esto de acá, aprovecho, es un resumen de las cuestiones que me parecen más interesantes. De hecho, hay más cosas si ustedes quieren ahondar, me refiero en el Plan Nacional de Integridad, vinculadas al conflicto de intereses y a otras cuestiones también de relevancia para los intereses de quienes quieran ingresar a ver los pormenores de, digamos, las medidas que se están tomando en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Entonces tenemos estas políticas de integridad donde habla sobre políticas de regalos ya vinculadas a sobornos, contribuciones políticas, ¿no? Por ejemplo, en- vinculado concretamente a estos regalos, el financiamiento ilegal de partidos políticos, etcétera. Entonces, algo que pueda comprometer a la administración. En lo que aquí nos interesa entonces es que nos dice que dentro de las políticas de integridad se tendría que hacer alusión concretamente al conflicto de intereses. Tenemos como que tener en cuenta eso. Vamos a ver más adelante cómo es que se ha recibido esto en el ordenamiento jurídico interno. Y concretamente también tenemos una política de conflicto de intereses, ¿no? Concretamente, dice, identificación de potenciales situaciones de colisión entre el interés público y el interés personal. Básicamente la definición que ya habíamos nosotros desarrollado y explicado. Comercial, político o familiar de un determinado funcionario o servidor. Supone también identificar el nivel de tolerancia de la entidad frente a los conflictos de interés potencial y aparente. Nuevamente sale aquí esta definición de interés potencial y aparente que habíamos visto nosotros. Entonces, dentro de la política de conflicto de intereses parece que el Plan Nacional nos dice, hay que accionar siempre que haya un conflicto de intereses real, ¿no? El que está sucediendo, el que ha sucedido, vamos a identificarlo, vamos a hacer los esfuerzos para prevenir esto y sancionarlo si es que la prevención no funciona, ¿no? A nivel administrativo me refiero. Pero también dice hasta qué punto cada entidad puede tolerar el interés potencial que podría existir o el interés aparente. Entonces, es como una tarea a realizar por cada entidad vinculada hasta qué punto este interés potencial en el conflicto de intereses puede generar realmente algún tipo a futuro me refiero, ¿no? Sobre todo en el potencial, a futuro, algún tipo que ese interés potencial se vuelva un interés real. Y en el aparente igual, hasta qué punto tenemos esa tolerancia, vinculada a lo que les estaba mencionando sobre ser y parecer imparcial, ¿no? Entonces, digamos que es una tarea que está ahí para poder evaluarla y estudiarla. ¿Qué más? En el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Dice, exigir a los altos funcionarios de la entidad y a aquellos que se encuentran en una posición sensible declarar sus intereses. Establecer lineamientos para identificar los potenciales conflictos de intereses en la entidad. Esto depende mucho de la actividad que realiza la entidad, el contexto, el personal, la zona geográfica, los stakeholders. Establecer reglas claras de abstención de funciones del personal ante supuestos de conflicto de intereses. Se debe definir el grado de consanguinidad y afinidad límite según las funciones y el tipo de relación con los stakeholders, años de relación personal, comercial y política, límite según las funciones y el tipo de relación con los stakeholders, responsabilidad en caso de incumplimiento. Considerar dentro de los supuestos a evitar los conflictos de intereses potenciales y aparentes. Mm, Tener una base de datos interna de relaciones comerciales, familiares y políticas del personal que permita hacer un análisis de vínculos del personal. Digamos que hace llamémosle, un recorrido con todas las cuestiones importantes que les parece al Plan Nacional que deberían ser reguladas, deberían ser normadas, deberían ser desarrolladas. Y vamos a ver qué hay en normativa, ¿no? Específica para cada una de las cuestiones que estamos viendo aquí. De qué manera mm, centramos esfuerzos en determinadas cosas que van a servir a futuro para la prevención de este tipo de situaciones. Luego del Plan Nacional, como sabemos, tenemos la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
vinculada o orientada a lo que el Plan Nacional había dictado. Dentro de esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, tenemos un objetivo específico 1.5 que dice instalar y consolidar la gestión de conflicto de intereses y la gestión de intereses en la administración pública. Se tenía, bueno, se tiene, digamos, hasta ahora, ¿no? Porque igual, tal como ocurre con el Plan Nacional, tenemos aquí que la política tampoco ha sido, llamémosle, renovada, que sería importante que se haga, era un esfuerzo que se estaba realizando hasta donde me he quedado, pero de momento todavía esos esfuerzos, bueno, estamos a la espera, seguramente, de todas las mesas de trabajo que tendrían que realizarse, todos los esfuerzos vinculados a los resultados que pueden haber, ¿no? Es un trabajo muy grande el que se tiene que realizar y es por eso que todavía no se, no se ha publicado algo adicional a lo que ya teníamos nosotros. Entonces, dentro de este objetivo específico 1.5 tenemos que dice, en la actualidad, las y los servidores civiles no están obligados a transparentar sus vínculos e intereses a fin de que estos sean de conocimiento público por parte de cualquier ciudadano. Pese a que se trata de una herramienta valiosa que busca evitar los escenarios de conflicto de intereses, no existen los marcos normativos adecuados para la exigibilidad de medidas en este sentido. Entonces nos están diciendo que es necesario que por una cuestión de transparencia podamos saber vínculos familiares, amicales y qué intereses tienen estas personas que están finalmente en la administración para que puedan ser conocidas por todas las personas, digamos, por el ciudadano de a pie. Entonces, vinculado, digamos, a esto que habían ellos identificado en la política nacional, tenemos metas, lineamientos, en el C estaban, digamos, las personas encargadas, pero entre lo más importante creo es que en la meta dice que el país cuenta con un marco normativo que regula la gestión de conflicto de intereses y la gestión de intereses. Entonces, nuevamente ahondan en la declaración, en la necesidad de que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas para poder transparentar estos vínculos que tienen con entidades privadas en los últimos años. Dice 5 años. Lineamientos también. Y dentro de estos lineamientos se señala que como mínimo debería existir lo siguiente, que es mejorar la normativa sobre gestión de conflicto de intereses y gestión de intereses, determinando responsabilidad para su cumplimiento, e implementar los instrumentos necesarios para identificar, gestionar y resolver situaciones de conflicto de intereses. Entonces, una vez leída, digamos, el plan y la política nacional, su relación con el conflicto de intereses, vemos cómo es que esto ha empujado en realidad a que se puedan hacer esfuerzos a nivel interno vinculado al desarrollo normativo con mayor acuciosidad, llamémosle así. Y por eso es que hacía este vínculo entre corrupción, gestión de conflicto de intereses, están estrechamente relacionados, aunque no siempre serán lo mismo, como vuelvo a recalcar, y eso es lo que me importa mucho que podamos rescatar de esta reunión, ¿no? O sea, no necesariamente hablar de conflicto de intereses y darle ese sentido penal a veces que se le da, ¿no? Pero ciertamente la situación de corrupción está alrededor y creo que esos esfuerzos han hecho que de alguna manera se empuje un poco más y se pueda poner al medio esta discusión. Entonces ahí tenemos la ley del Código de Ética de la Función Pública, que digamos que sería nuestro punto de partida, porque hemos hecho mucha alusión a la cuestión de integridad también. Entonces, eso también tendría que ser un punto de partida para el funcionario o servidor público, ¿no? ¿Qué nos dice la ley del Código de Ética de la Función Pública, la ley 27815? A nosotros, bueno, en mi caso también que soy servidor público, ¿a qué estamos nosotros sujetos? Dentro de esto, vinculado al mandato constitucional que tenemos, dice que uno de los principios de la función pública es el respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia, equidad y lealtad al Estado de Derecho. Digamos que son estos mandatos, principios que nos están regulando. En el artículo 7 nos habla de los deberes de la función pública: neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad. Bueno, solo un comentario sobre la neutralidad, ¿no? Si ustedes han visto cuando han hecho la promoción la difusión del evento que tenemos el día de hoy, y si comparan con otros, digamos, otros jueves de integridad, en algunos sí sale la foto de las personas, y en este caso en el mío no sale porque yo estoy trabajando digamos, en el sector público, y por una cuestión de que ya se acercan las, digamos, elecciones, como hay una prohibición vinculada a no quebrantar la neutralidad en este contexto, en el que por eso es que no sale digamos, mi foto en la publicidad, lo cual me parece bueno porque se está cumpliendo con este mandato que es propio también de lo que nos dice
o digamos su origen podría estar en el Código de Ética de la Función Pública. Luego el artículo 8, que es lo que quiero o lo que nos puede interesar más, habla sobre las prohibiciones éticas de la función pública. En el primer numeral de este artículo 8 dice mantener intereses de conflicto, ¿no? Como una prohibición. Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Entonces ya aquí, en el Código de Ética, principios, deberes, prohibiciones. Digamos, tenemos aquí el pack completo de cuáles son los mandatos que tenemos nosotros que cumplir y respetar. Dentro de esto, entonces, una de las prohibiciones es no tener estas relaciones o aceptar situaciones que pueda, digamos, desviar este interés general para un interés personal, de cualquier índole, ¿no? Dice personal, laboral, económico, financiero, que pueda estar en conflicto con el cumplimiento de estos deberes. Yo creo, ¿no?, que estos intereses en general, personales abarcan estos laborales, económicos o financieros, pero siempre es bueno hacer, digamos, esta distinción entre qué tipo de interés se estaría normando. Obtener ventajas indebidas, que está ya vinculado, y ahí sí directamente a casos de corrupción concretamente, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada, presionar, amenazar o acosar, ¿no? Dentro de las previsiones, que creo que también es importante hacer alusión a estas actividades de proselitismo político que están, digamos, prohibidas. Luego tenemos el mal uso de información privilegiada, sobre todo en algunas instituciones donde hay información sensible que no puede ser filtrada por razones de la función. También tenemos esa prohibición y pueden ser las personas sancionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hay casos muy importantes, ¿no? Donde casos de corrupción muy grandes, donde a veces se dice, ¿por qué se ha filtrado esta información? ¿No? ¿Por qué se sabe quién es este colaborador eficaz? ¿Por qué la prensa tiene esta información que solamente tendría que tenerla el Ministerio Público, la Procuraduría? ¿Por qué? Claro, tiene que ver con este mal uso de información privilegiada, que incluso se filtra a las personas que están siendo investigadas. Entonces, hay que cumplir también ese mandato, que las personas luego, si se puede descubrir esto, pueden ser sancionadas. Presionar, amenazar o acosar está vinculado ya a una cuestión, llamémosla, propia del día a día, donde una persona puede, digamos, sobrepasar los límites del respeto hacia otra persona, con algún tipo de presión, amenaza o acoso. Entonces tenemos este primer punto de partida, que es el Código Ética de la Función Pública, para poder entender mejor lo que viene a continuación, que sería entonces en la Ley 26771, que dice: establecen provisiones de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco, ¿no? Para evitar, digamos, lo que se llama nepotismo. Esta Ley 26771 es corta, realmente no, me apena mucho, digamos, leer estos artículos textualmente, pero se hace necesario porque es una compilación normativa de cómo vamos avanzando nosotros en este ámbito. Entonces dice aquí en esta ley 26771 que los funcionarios, directivos y servidores públicos o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público nacional, así como las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia o ser progenitores de sus hijos. Tenemos aquí ya esta prohibición de no contratación de determinadas personas. Em, pero dice, y hay que, digamos, resaltar esto, dice: empresas que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de nombrar, injerencia directa o indirecta. Es decir, que no solamente es que la persona esté relacionada con el proceso de contratación, sino que lo puede hacer de manera indirecta, a través de otras personas. Hay que tener en cuenta eso porque a veces dicen, bueno, puede entrar una persona a trabajar aquí, yo no estoy a cargo de esto, pero ciertamente hay esta prohibición. Y cuando uno ingresa a trabajar al sector público también le hacen firmar, digamos, un papel donde decimos nosotros, los quienes ingresamos al sector público, de que no estamos incursos en ningún tipo de causal de esta ley 26771, ¿no? Es importante porque no solamente está dirigido a estas personas que ya son funcionarios o servidores públicos que van a contratar a alguien, sino también a la persona que va a ingresar a la administración. Le dicen, por si acaso, estás firmando esto comprometiéndote tú a que estás afirmando que no ha habido ningún tipo de situación, o no hay ningún tipo de
conflicto de intereses vinculado al parentesco. Entonces, nos hacen firmar un papel a todas las personas que declaren ingresado, incluso para quienes tienen orden de servicio, ¿no? O sea, no solamente para una contratación, digamos, de un caso, un 728, sino también para aquellas personas que ingresan al Estado a través de orden de servicio. Entonces, es una prohibición, llamémosla universal, y es un compromiso, no solamente de quien está a un lado de la administración, sino también hacia el otro lado que va a ingresar. Entonces, tenemos esa, digamos, esa restricción. Dice incluso que para efectos de la ley, el parentesco por afinidad se entiende también respecto del concubino, conviviente y progenitor del hijo. Y se extiende la prohibición a la suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría y otros de naturaleza similar, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Entonces, no solamente hay que, o sea, esa es una buena precisión, llamémosla así. No eran quizás necesario porque de todas maneras la contratación de locación de servicios, consultorías vincula a la persona con la administración. Y si nosotros nos vamos ya al extremo, al lado penal también, el hecho de que haya una consultoría, una locación de servicios y sea direccionada, ya genera que se pueda haber o un delito de colusión que tiene que ver con la concertación entre un funcionario y un particular en cualquier tipo de contratación, no solamente contrataciones vinculadas a la ley de contrataciones con el Estado, sino cualquier tipo de contratación que pueden ser la de locación de servicios, de contratos de consultoría. Entonces, pero siempre, igual con la negociación incompatible que tiene que ver con el interés indebido de un funcionario en un contrato de operación, que nuevamente recalco no tiene que estar relacionado directamente con contrataciones que estén en la ley de contrataciones con el Estado, me refiero. Entonces, me parece interesante que se coloque de esta manera, porque esa es una precisión que quizás puede haber sido obviada, ¿no? Entonces genera esa duda, aunque siempre soy partidario de que sea mejor explicar las cosas o colocarlas en la norma para que se puedan entender de mejor manera a solamente poder inferirlas. Entonces, me parece correcto que se haga esa precisión. Luego, esta es, digamos, parte de lo que dice esta ley, ya vinculada a qué se va a hacer después, digamos, ¿no? Con los órganos de control interno, quiénes son los responsables del órgano de control interno para hacer, digamos, el cumplimiento de esto y también la función que tendría la Contraloría al momento de verificar este tipo de cuestiones, qué sanciones se les puede dar a estas personas. Hay un reglamento ya desarrollado sobre el tipo de sanciones que puede dar según la gravedad, ¿no? Siempre las sanciones administrativas también están graduadas por gravedad, vinculadas concretamente al principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas, me refiero. Entonces tenemos, digamos, esta regulación, como les decía, es corto, son 7 artículos, ya no han puesto los demás, pero ustedes lo pueden revisar y pueden ahondar en ello. Luego tenemos la Ley de Servicio Civil, que es la Ley 30057, donde nos habla de las obligaciones de los servidores civiles. Dentro de esas obligaciones de los servidores civiles, nos señala no participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directo o indirectamente, en los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del Estado, en los que interese el proceso civil, cónyuge, parientes o de comunidad o de afinidad. Luego nos dice no participar ni intervenir por terceras personas directamente en la gestión de intereses en un procedimiento administrativo de su entidad. En el caso del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se extiende a los procedimientos administrativos tramitados ante todas las entidades pertenecientes a su sector. Entonces, ya la ley del servicio civil también nos dice cuáles son las obligaciones de los civiles y está vinculado otra vez nuevamente a vinculadas a lo anterior que ya hemos nosotros mencionado, así que no voy a insistir más en esto, simplemente era para que se pueda hacer se cuenta de cómo que es que también se regula esto en la ley de servicio civil. Luego tenemos la ley 31564, que es la ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida del personal del servidor público. O sea, hasta qué punto nosotros podemos, y lo que les hacía alusión también a lo que son las puertas giratorias. Definitivamente muchas personas la administración pública y luego regresan al sector privado, pero ya necesariamente se han relacionado con funcionarios, servidores públicos, y el tema es hasta qué punto una persona que sale de la administración puede relacionarse indirectamente con la administración. Un ejemplo nada más, los abogados, ¿no? Imaginemos que hay un juez y ya cumple, se jubila, o bueno, renuncia a la carrera judicial y vuelve a litigar.
Entonces, ¿qué ocurre en esos casos, no? Ya conoce a la administración por dentro, vivo necesariamente porque ha tenido que relacionar con jueces, con otros fiscales. ¿Cómo se ve eso? Visto casos, ha fallado en casos, puede patrocinar esos casos otra vez, o sea, en primera instancia falló a favor o en contra de un caso, luego regresa al sector privado, puede verlo en vivo, puede verlo en segunda instancia. Claro, todas esas cosas deben estar normadas. Claro, a nosotros les digo ahora ese ejemplo y nos parece claro, ¿no? Es decir, ¿cómo sería posible que pueda hacer eso una persona? Porque evidentemente hay un conflicto, es lo primero que nosotros diríamos, pero mientras no esté normado, no esté regulado, es complicado poder hacer, digamos, algo, entre comillas. Pero sí se regula esto, todo eso se regula, no solo está vinculado al ejemplo que he dado yo, y claro, desde mi formación, digamos, penal, son ejemplos que son recurrentes en el día a día del, del abogado, llamémosle así. Entonces, esta ley 31564, en el artículo 1, habla de cuál es la finalidad de esta ley. Dice, establecer obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas en el sector público y privado durante su actividad laboral o contractual y al término de esta, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida personal del servicio público. En el artículo 3 nos habla de guardar secreto, reserva, confidencialidad de los asuntos o información que por ley expresa tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter secreta, reservado o confidencial, ¿no? Y aquí otro ejemplo. En, digamos, estoy trabajando en un caso importante por ejemplo, el caso de Odebrecht. Hay mucha información ahí. Por alguna razón tengo una oferta laboral en el sector privado y decido renunciar a ese ámbito, pero aún mantengo esa información yo conmigo y tengo que guardar esa reserva de confidencialidad, me dice. Incluso cuando este vínculo se haya extinguido. Dice, mientras yo me su carácter secreta, reservado, confidencial. Y es una manera también de evitar el conflicto de intereses. Pues otra vez, imaginé en persona eh, luego patrocinando a alguien que está siendo procesado en ese mismo caso. Entonces, otra previsión, no divulgar ni utilizar información que sin intereses legales pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante empleándola en su beneficio de terceros o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. Otra vez vinculado a la información. Y a ver, quiero ver si a un 6:52 ya voy a culminar ahora. Impedimentos de los sujetos del sector público. Y acá está, digamos, una lista de supuestos de las personas eh, están, bueno, una lista de impedimentos vinculados también a lo que estábamos hablando del conflicto de intereses. No voy a leerlos todos. Dice prestar servicio bajo cualquier modalidad laboral o contractual en dichas empresas o instituciones privadas, aceptar representaciones remuneradas ad honorem en dichas empresas o instituciones privadas, vinculadas a lo que estábamos mencionando nosotros, ¿no? De qué manera hay un vínculo laboral o contractual entre la administración y una relación que tengan con el sector privado. Entonces, acá están, digamos, los impedimentos en el artículo 4. Siguen aquí algunos supuestos adicionales. Y la cuestión que quiero ahondar, porque eso lo pueden ustedes revisar, es la temporalidad, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos ese impedimento? Porque pues, será eterno, no será eterno, ¿hasta qué punto tenemos nosotros esta, esta relación? Uno de ellos también dice, intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del Estado en la cual prestaron su servicio. Ese es digamos, el ejemplo que ya les estaba prestando, pero hay más cosas aquí relacionadas al impedimento de los sujetos en el sector público. Y nos dice aquí que los impedimentos se extienden hasta un año posterior a la extinción del vínculo laboral o contractual con la entidad pública, salvo en el literal F que estamos viendo del numeral 4.1, que está aquí, que es la alusión a los abogados, cuyo impedimento subsiste permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos de los que hubieran participado directamente. Acá hay una situación de impedimentos adicionales que están en la norma. Y ya quisiera hacer alusión ya para terminar, ¿no? Solamente rápido
que tenemos la ley 31227, que es ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. Acá está el objeto de la ley, pero como lo dice la propia ley, el encabezado de la ley, aquí ya se da, digamos, esa competencia para relacionarse directamente con la declaración jurada de los funcionarios, servidores públicos, candidatos a cargos públicos, verificar toda esa información, porque es una medida también de prevención de conflicto de intereses que nosotros hemos hecho alusión desde un inicio, ¿no? Que tiene un reconocimiento constitucional, convencional, que fue recogido también en el Plan Nacional y en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Entonces, esta es la respuesta ya concreta que tenemos nosotros a la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses. Realmente, dentro me explica de qué manera, qué contenido de la declaración jurada de intereses, en qué momento se debe presentar, qué se tiene más en consideración para que quieren ahondar. Ya tenemos aquí las normas que yo les he mencionado, entonces solamente para no extenderme con eso. Y ya he culminado con el tiempo, me he pasado un poquito, unos 5 minutos, pero les agradezco mucho su atención y quedo atento a eh, alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por por la ponencia, por el tiempo. Voy a agradecer que puedas prender la cámara, por favor. La cámara está apagada por un tema de conexión. No sé si podrías ayudarnos con ello. No sé si se me escuchó ahí, Daniel. Disculpa. No puedo, A ver, un segundo. sí, todavía no puedo prenderla porque como estaba con internet, aún sigo con problemas de conexión aquí. Ok. Ok, no hay problema, entonces, por ello, Sí, ahora muchas veo que gracias. ya. Aunque unos problemas de conectividad que parece que no estaba llegando muy bien. Y bueno, Mm, correcto, no hay inconveniente. Vamos a iniciar con las preguntas por parte del público, de los participantes en mención. No sin antes mencionar y agradecerte en primer lugar por la ponencia y por la disponibilidad que has tenido para realizar esta conferencia. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. A suerte de opinión, nos consultó un participante que cuáles son las consecuencias o cuáles crees que son las consecuencias potenciales de no llegar a gestionar adecuadamente los conflictos de intereses, ¿no? Tanto para los funcionarios públicos como para la sociedad en general, que a veces se ve inmersa, ¿no? Dentro de dentro de este fenómeno de conflicto. em, la última parte no escuché muy bien, igual está un poquito entrecortado. Y creo que las consecuencias del no controlar bien el conflicto de intereses, ¿no? Esa era la pregunta. Correcto. Claro, dentro, incluso, sí, muchas gracias. Dentro de la pregunta, dentro del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se habla de pequeña corrupción, de gran corrupción, y lo ligan expresamente al conflicto de intereses. ¿Por qué? Y también lo ligan al tráfico de influencias. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber un conflicto de intereses en pequeños casos, digamos, de corrupción, pero luego también hay casos grandes de corrupción donde pueden existir conflictos de intereses y sean pequeños o grandes casos de corrupción, hay una vinculación, aunque no penal, de corrupción y derechos humanos. Porque si nosotros vemos, la corrupción finalmente tiene un impacto negativo en todos los ámbitos en los que pueda estar relacionado, ¿no? Vemos que por casos de corrupción se caen puentes, colegios mal construidos, hospitales que todavía no llegan, tienen deficiencias, eligen, digamos, medicinas que no son las mejores. Entonces tiene un impacto finalmente en los derechos humanos, en los servicios públicos que se puedan prestar en sector salud, educación, etcétera, que si bien no lo recogen los tipos penales de corrupción porque están vinculados a protección de bienes jurídicos concretos, en, sí hay una relación, llamémosla indirecta, con los derechos humanos. Entonces,
eso genera, o sea, ese conflicto de intereses porque finalmente, digamos que es el primer paso para que se puedan generar luego casos de corrupción también, ¿no? Si bien pueden haber situaciones, como había mencionado, donde hay conflicto de intereses sin casos de corrupción, hay conflicto de intereses con casos de corrupción y esos, digamos que son mucho más lesivos para la sociedad, porque finalmente ese primer paso que es voy a anteponer mi interés personal sobre el interés público hace que se desvíe ese interés general hacia cuestiones privadas que pueden generar esas consecuencias, si bien pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, y eso tiene ese impacto, ¿no? Por eso es que esa respuesta desde un punto de vista convencional se ha hecho necesaria, digamos, y ha sido recogida también por el- la- las normas. Gracias. Ahí perdimos un poco de conexión en la última parte que había cerrado. Sin embargo, Daniel, queríamos hacerte una siguiente consulta. Un participante nos pregunta sobre qué diferencia hay entre nepotismo y conflicto de intereses y en caso de que no hay una diferencia, ¿cuál es la relación que tienen entre las mismas, ¿no? Claro, es que no siempre, igual como sucede con la corrupción, ¿no? No siempre va a haber nepotismo y conflicto de intereses, o sea, son conceptos que se pueden confluir, ¿no? En esta situación donde una persona puede contratar a algún familiar, a alguna persona, motivado por eso, ¿no? Es decir, nuevamente, desviar el interés general sobre el interés eh, personal, ¿no? En este caso lo motiva el poder contratar a alguien esté vinculado, relacionado con sanguíneamente y también y en otros supuestos, ¿no? Y a lo que habíamos mencionado en norma, darse que el conflicto de intereses puede darse de cualquier otra manera amical, o nuevamente mencionando no solamente el tema personal, sino también el tema moral, económico, etcétera. Y no, entonces no necesariamente son cosas que van de la mano, ¿no? Pueden ir sí de la mano, pero no necesariamente. Lo mismo ocurre con la situación de corrupción que estaba haciendo yo alusión. Correcto, muchas gracias por la respuesta. Nuevamente se ha cortado el video, ¿no? Con la finalidad de que de repente no, para poder escuchar las respuestas de manera más fluida y que no se llegue a entrecortar, ¿no? Cada respuesta. Gracias Daniel. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos consulta un participante, ¿no? En primer lugar, agradece por tu participación y por la excelente exposición y nos dice, respecto a las contrataciones públicas del Estado, ¿no? Que obviamente indica que la corrupción se ha generalizado, ¿no? Y que cómo consideras o qué estrategias consideras o criterios que se debe aplicar en los órganos de control justamente para evitar que estos actos de corrupción pues se lleguen a realizar, ¿no? Se lleguen a materializar, ya viéndolo directamente relacionado con lo que son conflictos de intereses, ¿no? Sobre todo lo que al menos comenta el participante respecto a los gobiernos locales, ¿no? Disculpe, había una interferencia, o sea, le escuché lo de contrataciones públicas, Sí, pero sí, sí, ahí se me no. cortó y Ah, sí. sí, no hay problema, Daniel. Sí, hablamos de cuáles son como los criterios o las estrategias que considera a su opinión y a su entender que los órganos de control deberían, ¿no? Priorizar o utilizar justamente para evitar que estos actos se materialicen, ¿no? Y sobre todo enfocándolo, bueno, en caso de la pregunta del participante, en el en los gobiernos locales, ¿no? Teniendo en cuenta de que también puede generalizarse en toda la administración pública, ¿no? Bueno, claro. Yo, en casos, ¿no? El tema de fiscalización es muy importante, ¿no? El control, fiscalización, porque eso de todas maneras genera o evita que pueda haber conflicto. Entre más realizando los controles preventivos, va a generar que las personas, o sea, las personas que están siendo fiscalizadas, eviten meterse en ese tipo de situaciones. En un punto de vista de respuesta, digamos, casos de corrupción
se dice eso, de de rol más un monopolio, digamos, en la toma de decisiones, genera, y un margen amplio de discrecionalidad genera casos de corrupción. Entonces, también extrapolándolo a esto, ¿cómo evitar eso? Reforzar esos mecanismos, llamémosle así, porque no es lo mismo que fiscalice una sola persona a que fiscalicen tres o cinco personas. Digamos, hay filtros más grandes, es más difícil cambiar el parecer de tres o cinco personas, es más difícil llegar a quebrantar ese interés general si es que hay muchas más personas fiscalizando, muchas más personas realizando actividades preventivas, ¿no? Entonces, creo que va en base a eso. Mientras ya tenemos la normativa, tenemos los lineamientos, el tema es cómo ejecutarlo. Y eso está relacionado directamente a quiénes lo realizan y qué controles se pueden realizar al respecto, ¿no? Esa sería mi respuesta. Excelente, muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. Obviamente, mencionando desde ya a todos los participantes que tenemos más de 72 preguntas elaboradas y que por temas de tiempo seguramente no vamos a poder responder cada una de ellas, pero vamos a intentar parafrasear también algunas de las preguntas que se ven repetidas con la finalidad de abordar lo máximo posible sus inquietudes. La siguiente pregunta es más nuevamente una suerte de opinión respecto a de qué manera se puede actuar, ¿no? Sobre todo frente a los funcionarios que son de niveles jerárquicos más altos, ¿no? Y que tienen poder de decisión y que pues a vista, ¿no? A vista de todos los servidores o funcionarios, gestiona estos o realiza o se ve involucrado en conflicto, en un conflicto de interés, ¿de qué manera se puede abordar? ¿Cómo pueden los servidores o funcionarios abordar este tipo de conductas, ¿no? ¿Dónde se puede denunciar si es que existe ello y cuál sería la manera más adecuada para hacerlo? Está, otra vez, lo último no lo escuché. Si hay solución sobre el conflicto, no, sobre altos funcionarios, de qué manera abordar casos de altos funcionarios que están vinculados a estos casos, ¿no? Correcto, sí. Sí, Y si la opción, y también si es una buena opción o dónde se puede ejercer una denuncia por estos casos, ¿no? claro. O sea, es complejo porque es un alto funcionario, pero siempre pueden haber algún tipo de denuncias, dependiendo de qué tipo de administración nos encontremos. Podemos ir a control interno, podemos también realizar este tipo de denuncias en Contraloría. Pueden haber muchos, digamos, mecanismos dependiendo de en qué tipo de administración estemos, ¿no? Sería revisar directamente la normativa interna para saber qué mecanismos tomar, porque en general, claro, entiendo que es complicado porque quizás al manejar mayor información el alto funcionario, la denuncia no será siempre anónima. Si bien se pueden hacer denuncias anónimas, termina siendo a veces no tan anónimo, digamos, ¿no? Dentro de la misma administración. Pero también hay esos mecanismos de poder ir a Contraloría siempre y cuando esté dentro de las funciones también de Contraloría, fiscalizar este tipo de situaciones que podrían ser realizadas por el alto funcionario. Excelente, muchas gracias, doctor. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Considera, a suerte de opinión, que los lineamientos actuales, ¿no? O todas las políticas que se han gestionado son suficientes para poder gestionar los conflictos de intereses y evitar o prevenir actos de corrupción? O en todo caso, si no fuera así, ¿qué cree que es lo que faltaría para que se trabaje de manera eficiente y sea realmente efectivo para evitar estos fenómenos, ¿no? Claro, muchas gracias. Yo creo que está más vinculado a un tema de operatividad, es decir, un tema también de recursos. La norma está, los lineamientos están, hay esfuerzos internos de las administraciones para poder hacer eso, pero creo que en la ejecución podrían sí haber algunas limitaciones, ¿no? No es que funcione del todo bien todavía. Creo yo que sería bueno, porque eso también, claro, más allá de lo que yo puedo opinar, creo yo que sería bueno ya esta actualización del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para saber cuáles son los nuevos hallazgos vinculados a lo que ya se ha dicho hasta el día de hoy, ¿no? Como no conozco concretamente el funcionamiento de cada una de las administraciones, es complicado poder
generalizar, ¿no? Si están bien o no, pero lo que sí creo es que que ya hay esfuerzos, normativamente hablando, el tema es cómo se le puede dar operatividad a eso, ¿no? Para que realmente aterricemos en algo más concreto. Pero nuevamente, por eso en la exposición decía que me parecería interesante que ya se puedan ver los nuevos hallazgos en base a lo que se ha solicitado en este plan de que ya, bueno, tiene hace 3, 4 años, ¿no? Correcto, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta es, eh, nos comenta un participante, ¿qué pasa con la ley 26771? Si a la fecha algunas autoridades y funcionarios incumplen esta ley, ¿qué responsabilidades tendrían tanto estas oficinas de integridad institucional, que algunas no realizan las funciones de prevenir el delito de conflicto, ¿no? Ahora, perdón, otra vez, escuché, Ahí, a ver, un segundo, se escucha un poco entrecortado. si podría por favor repetirme y bueno, me disculpo con todas las personas que están participando, solo estoy en una zona un poco con acceso a internet, ¿no? Que se me ha complicado Correcto, poder escuchar con mejor no hay precisión. problema, no hay problema, Daniel. Le pedimos las disculpas correspondientes a los participantes aún conectados. Y repetimos la pregunta. Hace referencia a qué sucede con la ley 26771 si a la fecha algunas autoridades o funcionarios incumplen esta ley. ¿Qué responsabilidades tendrían? ¿Qué sucede con la ley 26771? Porque hasta la fecha incumplen esta ley. Bueno, pueden haber varias, ¿no? Es decir, el cumplimiento de la ley, ¿no? Vinculada, digamos, algo, un reglamento, digamos, una- es decir, no solo hay un tema de pero cuando hay un incumplimiento, organismos a la investigación, tanto para poder utilizar esta normativa con los recursos que tenemos en reglamento de ley, y así se puede realizar también de manera, Doctor, me parece que no, digamos, ya que tener se ese está, límite. sí, disculpe que lo interrumpa, me parece que se está entrecortando. Algún segundo, si podríamos de repente, ahí por el chat, José le estoy comentando alguna opción para ver si podemos mejorar la Ah, sí, sí, conexión. sí. Mejor. Sí, a ver, Voy a, lo esperamos entonces rápidamente, no hay ahora, problema. Ujú. Gracias, justamente ahora hemos pedido al doctor para que se pueda conectar directamente y a ver si mejoramos un poco la conexión y poder seguir respondiendo las preguntas de los participantes que aún quedan algunas de ellas por responder. También mencionar que a las personas que están haciendo consultas respecto a de qué manera se pueden denunciar los conflictos de intereses, ¿no? El tema de nepotismo o en general todo lo que se ha mencionado dentro de la exposición, comentar también que el próximo jueves vamos a estar realizando una conferencia sobre gestión de denuncias, obviamente con el tema de protección al denunciante y también el control frente a denuncias de mala fe. Entonces también los invitamos a que puedan participar de esa conferencia en caso estén un poco más interesados en temas también de cómo gestionar las denuncias, cuáles son los canales de denuncias efectivos o que se han propuesto a través de la Secretaría de Integridad Pública y de qué manera a través también cuáles son los canales en los que van a poder hacer efectivas estas denuncias, cuáles son las protecciones que se le van a dar a los servidores o en general a la sociedad en que quiera participar así, ¿no? Doctor, ¿me confirma si ingresó? sí, ahora sí, mucho mejor. Muchas gracias. Listo. Entonces seguimos con la pregunta. Em, la consulta que nos hacen. em, la siguiente consulta era, ¿no? Respecto a la ley 26.
771 dice impedimentos, 4 años de consanguinidad, pero la nueva ley de contrataciones dice 2 grados de consanguinidad. ¿Cómo entender esto? La ley de contrataciones está específicamente, digamos, vinculada a la situación de contrataciones, ¿no? Por un tema de especialidad, cuando está vinculado a el ámbito concreto de las contrataciones con el Estado, tendría que aplicársela esa, ¿no? Entonces, para otros supuestos, digamos, ajenos a esa situación, creería que se tendría que aplicar la otra norma, ¿no? Que es más de carácter general. Pero mientras tanto, entre ese aparente conflicto, tendría que irse específicamente a todos esos supuestos vinculados en la ley de contrataciones con el Estado. Porque, digamos, en la ley de contrataciones con el Estado está circunscrito a determinadas actividades que se deben realizar, no a todas las actividades contractuales estatales, ¿no? Pues yo lo vería o interpretaría de esa manera. Correcto. Muchas gracias. La siguiente consulta que tenemos es, pregunta una participante si es que respecto al sobrellenado de las declaraciones juradas de intereses, ¿no? Explica o expone también esta participante de que hay algunos funcionarios que en estas declaraciones pueden llegar a ser no fiables en el sentido de que no siempre declaran lo que realmente debería ser. Si tenemos conocimiento sobre cómo es la supervisión en esos casos, cómo podríamos llegar a darnos cuenta de que una persona pues no ha completado de manera adecuada y con información fiable su declaración jurada de intereses, ¿no? Y justamente indica, ¿no? Esta participante que es uno de las formas en las cuales no se hace un control eficiente de esta medida, de esta herramienta, y por ello se puede seguir viendo que este fenómeno de la corrupción sigue creciendo. Entonces, la pregunta sería en base a esa, ¿no? ¿Cómo llegan, o cómo nos podemos dar cuenta, cómo se llega si es que estas declaraciones no han sido llenadas con información fiable, ¿no? Claro, es lo que ha ocurrido muchas veces, sobre todo con candidatos, ¿no? Ahora, bueno, en el contexto que puede existir sin mencionar ningún tipo de nombre, ha ocurrido muchas veces, ¿no? En muchos casos donde mienten sobre la declaración jurada de intereses que tienen, y luego luego siempre hay algún tipo de candidato de otro partido que termina investigando mejor que los órganos que tienen que investigar, porque claro, sería imposible a veces, claro, es una declaración jurada, se emite información, pero en caso se pueda descubrir ese tipo de información, ya empieza un proceso, digamos, penal, ¿no? Vinculado a la falsedad de la información que se ha presentado, porque cuando uno presenta esta información, también se le indica, ¿no? Que la falsedad sobre la información que está brindando puede tener consecuencias penales. Entonces, ciertamente es que es complicado ahondar en eso, es decir, en verificar realmente todo, pero digamos que siempre hay salidas, ¿no? Salidas que pueden servir para algunas personas, ¿no? Es decir, la amenaza penal puede servir para inhibir a alguna persona de mentir en las declaraciones juradas. Lamentablemente no ocurre eso en todos los casos, pero digamos, sería bueno reforzar estos mecanismos vinculados a de qué manera poder ahondar más en la información que se está brindando, ¿no? Si partimos de una presunción de veracidad en el ámbito administrativo respecto a lo que el administrado presenta, pero ciertamente hay situaciones que pueden escapar de las manos. La idea sería reforzar ese control que se hace de alguna u otra forma, que ahora mismo no sé cuál sería la respuesta, pero pasaría por algún tipo de reforzamiento respecto a eso, pero incluso así, seguramente siempre van a seguir existiendo ese tipo de situaciones porque realmente es complicado la función esta de fiscalización, incluso otorgándoselo todo esto a la Contraloría, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y justamente tomando la última frase que nos comenta respecto a la entidad de la Contraloría General de la República, y nos pregunta a conocimiento un participante si sabemos cuáles son las atribuciones y facultades que tiene esta entidad, ¿no? Al tener conocimiento de un hecho de conflicto de interés, ¿no? Perdón, si al conflicto, bueno, no sé si alguien está compartiendo pantalla. Sí, ahí no hay problema por ello. Ah, ya. ¿Cuál era la pregunta sobre el conflicto de interés en y el papel de la Contraloría? Exactamente, ¿cuáles son las atribuciones y facultades que tiene la Contraloría al tener conocimiento de un hecho de conflicto de intereses, ¿no? Claro, puede iniciar un procedimiento, ¿no? Administrativo sancionador
y ya vinculado a eso, evaluar eventuales responsabilidades que puedan haber, ¿no? Sanciones vinculadas al papel que tiene la Contraloría, aunque luego, claro, han habido, bueno, el Tribunal Constitucional ha emitido algún tipo de, un pronunciamiento, ¿no? Vinculado a que estas sanciones, si vulneran o no el principio de legalidad, si es que realmente son sanciones o cuestiones tipificadas de manera muy abstracta, entonces por ahí es que le ha quitado algún tipo de poder de sanción, pero dentro del marco que tiene la Contraloría actualmente para imponer sanciones, podría sí hacerlo, ¿no? Pueden haber vinculadas a inhabilitaciones, eh, multas, y lo más importante es que también tiene esta facultad de, si es que ve indicios de cuestiones penales, también derivarlas al Ministerio Público para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes. Correcto, muchas gracias por la respuesta. Eh, bueno, un siguiente participante pues brinda o solicita una especie de opinión sobre respecto a la nueva ley de contrataciones que permite que los familiares de funcionarios públicos, incluidos congresistas, participen como proveedores del Estado. ¿Qué opinión le genera ello respecto justamente a que hemos abordado pues Lo ciertos... que pasa es que hay muchas, sí, ¿se me escucha? Sí, correcto, doctor. Ya. Sí, no, digo, han habido muchas modificaciones con no digo, digamos, normativas en estos últimos años que ciertamente pueden generar algún tipo entre comillas, conflicto normativo, ¿no? Con lo que puede decir la Constitución, la Convención, y seguramente será materia de algún tipo de cuestionamiento a nivel constitucional. Y habría que ver, ¿no? O sea, es decir, hay cosas y eso es lo importante de ver críticamente las modificaciones normativas, las cuestiones que van apareciendo, van modificándose, y es lo importante, ¿no? O sea, es decir, que ingresan al ordenamiento jurídico y no por eso asumir que son correctas, ¿no? Sino evaluar todo este marco constitucional, convencional, los lineamientos que pueden existir. Y nuevamente, seguramente en algún futuro será también materia de debate para o alguna eventual modificación o quizás algún tipo de mecanismo judicial que se pueda hacer, ¿no? Al respecto. Correcto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que tenemos es, y lo pregunta una participante, ¿cómo se relaciona la transparencia en los procesos de designación de cargos de confianza, vinculados obviamente a la gestión adecuada de los conflictos de intereses dentro del sector público? Vinculado a cargos de confianza, claro. El tema con los cargos de confianza es que finalmente eso no implica que la persona a quien se le contrate no cumpla con los requisitos establecidos para ese cargo de confianza. Es decir, dentro de los cargos de confianza, de todas maneras, hay requisitos que deben cumplir esa persona para que pueda acceder digamos, ese cargo de confianza. Claro, se justifican estos cargos de confianza por la función que puede existir en determinada entidad que justifique que necesariamente la persona, digamos, el funcionario que está solicitando esa plaza, necesite a alguien no solamente con cualificaciones académicas o de que puedan existir, solo por poner un ejemplo, sino también algún tipo de cuestión de confianza, ¿no? Que le pueda brindar por lo delicado que puede ser la función que se esté realizando. Pero eso nuevamente no quiere decir que no se cumpla con esos requisitos. Las propias entidades verifican determinados requisitos para estos puestos de confianza. Entonces, de todas maneras hay un filtro, digamos, que debe existir y que existe dentro de las entidades para evaluar estos cargos de confianza. Excelente, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta, y estamos llegando ya a la parte final de esta conferencia, vamos a responder las últimas consultas de los participantes, preguntando si la máxima autoridad de una institución pública dispone a sus demás funcionarios la contratación de una persona, agilizando los plazos o montos distintos a lo establecido. ¿A quiénes se le ejerce la responsabilidad? ¿Solo al funcionario de la máxima autoridad o los funcionarios que se ven involucrados también en esta responsabilidad? Um, se me fue el audio. No sé si en todo caso también podría como copiar la pregunta para yo leerla y también así puedo acompañar lo que me dice, por favor. Sí, correcto. En un momento. Muchas gracias.
Enviado por el chat de la pregunta. Gracias. Esa es sí, muchas gracias, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando el alto funcionario le exige a otras personas que puedan agilizar cuestiones vinculadas a eso? Aquí, claro, el alto funcionario obviamente tendría la responsabilidad por haber realizado eso. Viene un tema ya dejando de lado digamos, lo penal, lo administrativo, de algo que ocurre mucho, ¿no? ¿Cómo decirle no a estas personas que son altos funcionarios se dependen funcionalmente de ellos? A veces las propias contrataciones dependen de estas personas, sobre todo cuando son órdenes de servicio o estos CAS que son, digamos, temporales. ¿Y de qué manera, no? ¿De qué manera realizar esto? De todas maneras, ¿no? Se podría argumentar que estas personas han podido, bueno, bueno, igual en el derecho todo es argumentable, habrían como dos vías, ¿no? La primera, decir que fue porque fue un mandato superior que se tuvo que decidir. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista penal, se podría a los supuestos del artículo 20, ¿no? Vinculados a la obediencia de un mandato que se está estableciendo, aunque por ahí podrían haber algunas dificultades vinculadas a, digamos, no obedecer, mm, digamos, no obedecer aquellos mandatos que tienen vicios de ilicitud, ¿no? Entonces, la recomendación sería no realizar ese tipo de actividades, porque finalmente cuando uno termina una función es fiscalizado por lo que firma. Entonces, y luego uno se gana procesos, digamos, de esa manera, por haber firmado algo sin revisar, por haberle hecho caso incluso al alto funcionario, ¿no? Entonces, creo que más allá de que pueda ocurrir eso, la recomendación sería no, por más que el alto funcionario lo diga, no hacerlo, porque de todas formas, a pesar de que luego pueda haber algún tipo de absolución, el problema es que ya le abren a uno un procedimiento administrativo, un proceso penal. Entonces, la recomendación general, que también lo hago muchas veces a algunos familiares míos que trabajan en entidades públicas, que a veces le dicen, no, firma, que después eh, ya van a regularizar, que esto, entonces, por más que luego les miren mal, digo, la recomendación general es las responsabilidades son individuales, ¿no? Entonces, en ese contexto, depende de lo que uno haga para que pueda haber algún tipo de procedimiento o proceso. Entonces, sería mejor para evitar esos problemas de que al final, como nuevamente, por más que se pueda luego deslindar responsabilidad, evitar estar envuelto en ese tipo de situaciones, ¿no? Correcto, muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. La primera que tenemos es, a nivel conceptual, ¿cuál es la diferencia entre conflictos de intereses y tráfico de influencias? Si tenemos ahí información. Sí, es muy interesante. Bueno, en el tráfico, para empezar, porque ya habíamos hecho la definición bueno, de conflicto de intereses relacionado a este desvío del interés general para el interés particular. Lo que ocurre en el tráfico de influencias es que hay un sujeto particular, que llamémosle traficante de influencias, que le ofrece a otra persona, que es otro particular, interceder ante un juez, un fiscal, un funcionario público en general, que está viendo un caso judicial o administrativo, y le dice que lo conoce, que puede influencias reales o simuladas también. Entonces, básicamente le ofrece interceder ante este funcionario que está viendo un caso judicial o administrativo. Digamos, en más sencillo, lo que hace esta persona es decirle a otra persona, otro particular, que conoce, por ejemplo, al juez que está viendo su caso y que lo puede ayudar. Entonces, digamos que se irroga tener influencias para luego, si es, bueno, a cambio de un beneficio indebido, que puede ser alguna contraprestación que le tiene que dar la otra persona, que es llamémosle, comprador de influencias, ¿no? Tenemos un traficante de influencias y alguien que compra esas influencias. Entonces, de vendedor, comprador. Y en ese contexto lo que busca sancionar la norma es digamos, esa situación donde la persona ofrece sus influencias, las vende para que otro las compre y que se evite, digamos, esa situación futura de que el comprador de influencias, del traficante de influencias, ya vaya directamente a hablar con el amigo, entre comillas, si hablamos de influencias reales, que es un funcionario o servidor público que está viendo un caso judicial administrativo. En el conflicto de intereses no necesariamente se da esa compra-venta, llamémosle, de la influencia, ¿no? Puede darse solamente ese conflicto de intereses que es desviar el interés general y no necesariamente participan
dos personas, como en esta bilateralidad que estoy explicando, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la principal diferencia entre el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, donde sí se requiere, digamos, de dos personas que están yendo hacia la misma dirección de que este traficante de influencias pueda finalmente hacer que influenciar en la decisión del funcionario, ¿no? Excelente, muchas gracias. Y para cerrar, la última consulta, doctor, es respecto a, nos indica un participante, ¿quiénes, qué servidores o si solo servidores civiles están sujetos a la presentación de declaraciones juradas de intereses y declaraciones de bienes y rentas? Ahí en la ley que les estaba mencionando, no solamente está circunscrito a servidores civiles, hay una serie de sujetos que están en esta última ley que había hecho, sino bueno, por cuestión de tiempo no lo señalé, pero no. O sea, hay más sujetos que están dentro de esta prohibición. Por eso, claro, yo también ponía el mismo ejemplo de yo cuando trabajé como secretario de confianza aquí en la Corte Suprema. Al inicio tuve que hacer mi declaración jurada de intereses, saliendo también, y entonces no está circunscrito solamente a determinados sujetos, y también hay una gama de personas que están, digamos, dentro de estos supuestos que están en este artículo 3 bueno, me falta tiempo de oralizar, pero digamos, si podemos ingresar ahí, están una gama de personas, ¿no? Y son bastantes, ¿no? Desde altos funcionarios hasta otras personas que por razón del cargo tienen algún tipo o pueden generar algún tipo de suspicacia, entre comillas, respecto a un eventual conflicto de intereses. Correcto. Con esto, con esta última pregunta, estamos dando por culminado en la conferencia del día de hoy sobre gestión de conflicto de intereses en la administración pública. En primer lugar, agradeciendo al doctor Daniel Quispe por la disponibilidad y disposición que ha tenido para realizar esta importante conferencia, la cual hay muchos y muy buenos comentarios por parte de su ponencia. Agradecer también a las más de hasta ahora 2.800 personas conectadas que se han mantenido conectadas desde el inicio de esta actividad. Así también, como pueden ver en pantalla, se está compartiendo la próxima conferencia que tenemos el día de hoy en los jueves de conciliación y cultura de paz sobre arbitraje en materia de salud para los que estén interesados y deseen participar de esta conferencia. Así también, como lo mencionamos anteriormente, el próximo jueves 24 de julio, vamos a estar realizando una conferencia sobre gestión de denuncias, protección al denunciante y control frente a denuncias de mala fe. Para aquellos que estuvieron pues interesados en saber cuáles eran los canales de denuncia que tenían para pues realizar, ¿no? Justamente ello para en caso de conocimiento de algún tipo de acto de corrupción. De esa manera cerramos. Agradecemos nuevamente, Daniel. No sé si quisieras indicarnos algunas últimas palabras. Bueno, solo para culminar, muchas gracias por el espacio para poder compartir este tipo de actividades académicas. Nuevamente les agradezco mucho y reitero mis disculpas por este problema de conectividad, ¿no? Y para otra oportunidad ya podré tener un espacio más, más sencillo para poder conversar sin ningún tipo de interferencia. Y gracias a todas las personas que han participado también. Excelente, muchas gracias. Con esta palabra nos despedimos y hasta la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.